Recientemente en México se llevaron a cabo unas votaciones para elegir a quienes llegarían a ocupar los cargos públicos en el Poder Judicial. Concretamente estamos hablando de ministros de la Suprema Corte de Justicia, magistrados y jueces. Ahora que el INE terminó de contabilizar todos los votos y tenemos las cifras exactamente de cómo resultaron las cosas, podemos hablar de si esta reforma fue en realidad un éxito o si en el fondo fue un rotundo fracaso. Ya les adelanto que pese al cinismo con el cual la presidenta Claudia Sheinbaum ha salido a decir que esto fue un éxito, en realidad estamos ante un enorme fracaso de la democracia. Otro más. Bienvenidos a Libreville, yo soy Eddie y hoy vamos a hablar de esto porque me parece súper importante, súper necesario que entendamos muy bien qué es lo que está pasando, de qué se trata toda esta reforma y si realmente ha habido algún cambio sustancial, sobre todo para la vida de los ciudadanos. Desde que se propuso esta reforma y se convocó a diputados y senadores para que votaran por ella, esto no ha hecho más que generar un montón de dudas y un montón de incertidumbre en el pueblo, en el ciudadano de a pie. Mucha gente no terminaba de entender bien de qué se trataba esta reforma y a día de hoy todavía hay mucha gente que no ha terminado de comprender de qué se trata ni qué es lo que ha cambiado. Y es normal pensar que nadie le entienda porque cuando se nos convoca a todos los ciudadanos, a todos los mexicanos a votar por X o por Y, pues la gente se entera de poco. Ahora imagínate cuando ni siquiera los convocan a ellos, sino que mandan a los diputados y los senadores, pues se enteran de una mierda. Pero entonces, ¿de qué se trata esta nueva reforma del Poder Judicial? Para aquellos que aún no lo terminan de entender, lo voy a explicar muy claro, sin rodeos, para que por fin podamos entenderlo muy bien. La propuesta era la siguiente, muy sencillo. Básicamente es cambiar la forma en la cual se entregan estos cargos públicos de magistrados, ministros de la Suprema Corte y jueces. Si no saben muy bien en qué consisten cada uno de estos puestos, pues se los deja de tarea, por favor investíguenlo. Y la idea era cambiar de concursos a votaciones. Antes estos puestos se entregaban a través de concursos, que los concursos básicamente eran exámenes prácticos y teóricos para demostrar las capacidades, para demostrar las aptitudes, para demostrar la experiencia de los candidatos y ver quiénes realmente estaban capacitados para ocupar estos puestos. Pero esta metodología como que no le gusta mucho a Morena porque implica esforzarse, implica echarle ganas, implica prepararse, ser eficiente. Y pues eso como que no le gusta mucho a los políticos de este partido. Recordemos cuando López Obrador aplicó esta reforma en el sistema educativo en el cual se eliminaban las evaluaciones que se le hacían a los maestros, evaluaciones para que los maestros demostraran que realmente se merecen el puesto, que realmente estaban capacitados. Se eliminó porque para Morena y para López Obrador el mérito no importa mucho. Pues eliminemos, ¿no?, estos concursos para democratizar el poder judicial. Y digo democratizar entre comillas porque esto no es democracia. Y ahora vamos a ver por qué. Cambiamos un modelo meritocrático por un modelo democrático. Y digo meritocrático entre comillas porque realmente se respetaban estos concursos anteriormente. Realmente los puestos de trabajo se les entregaban a las personas que demostraban estar preparadas. ¿O acaso también allí se miraban cosas como corrupción y mucho nepotismo? Esto es muy difícil saberlo a ciencia cierta, pero supongamos que sí se respetaban, ¿no? Estaríamos hablando entonces de cambiar un concurso de aptitudes, de talentos, de experiencia, por un concurso de popularidad, que es la democracia. Un concurso que tampoco está exento de corrupción y tampoco está exento de nepotismo. Ahora, una cosa muy interesante, ¿quiénes fueron las personas llamadas, quiénes fueron las personas convocadas a decidir sobre esta reforma? Pues como siempre, diputados y senadores. Es decir, políticos basura que le deben su puesto no a su esfuerzo, no a su mérito, no a sus capacidades,
sino a un concurso de popularidad. Y ojo, porque muchas veces esta popularidad ni siquiera se la deben a sí mismos. Muchas veces esta popularidad se la deben directamente al partido del cual forman parte. Entonces no es de extrañar que toda esta bola de parásitos prefieran cambiar el mérito por el populismo. ¿Y cuál era el pretexto? ¿Cuál era el objetivo, no, para cambiar este modelo? Pues básicamente había 4 cosas: combatir la corrupción y el nepotismo, democratizar la justicia, elevar la transparencia y mejorar la eficiencia de la justicia. Hay que ser muy ingenuo para pensar que en verdad, con el simple hecho de cambiar la forma en la cual se entregan estos puestos, se va a sacar la basura de ahí dentro. Lo que estamos haciendo básicamente es sacar basura vieja para meter basura nueva. Y si crees que el pueblo es diligente, si crees que el pueblo es sabio a la hora de decidir a quién le entrega el poder, pues tú también eres muy ingenuo. Cada 6 años nos damos cuenta de que la gente elige como el culo. Pero bien, ¿cuáles fueron entonces los resultados de esta votación a la hora de decidir si se aceptaba o no esta reforma? Por parte de los diputados tenemos 359 votos a favor, 135 votos en contra. Y por parte de los senadores tenemos 86 votos a favor y 31 en contra. Ahora, para entrar en materia sobre la democracia. La democracia, por lo menos en la forma en que está instalada en este país, tiene mucho que ver, si no es que todo que ver, con la representatividad. Y aquí estoy otra vez poniendo comillas. Cuando se tiene que aprobar o rechazar alguna reforma o alguna nueva ley, se convoca a los representantes del pueblo, es decir, los diputados y los senadores. Se supone que ellos van en representación del pueblo, se supone que ellos son la voz del pueblo, pero ellos en realidad no representan una mierda. Si acaso podríamos decir que representan a los ciudadanos que votaron por ellos, pero es que eso tampoco me sirve, porque cuando alguien vota a un diputado no tiene la más remota idea de las reformas que se pueden llegar a negociar en un futuro. No tienen ni idea de las propuestas que los diferentes políticos van a llegar a hacer. La gente muchas veces elige a sus diputados, a sus senadores, únicamente porque son de partido fulanito o de partido sutanito. Y también muchas veces los eligen porque son conocidos y esperan que en algún momento se acuerden de ellos y les puedan regresar el favor. Pero no porque piensen que sus propios ideales están alineados con los ideales de aquel candidato por el cual están votando. Y entonces, con todo esto, el mito de la representatividad se desmorona letalmente. Y una prueba de ello es precisamente lo que acaba de pasar ahora que se hicieron las votaciones para elegir al poder judicial. Si la representatividad fuera real, deberíamos decir o podríamos decir que la gente estaba interesada en esta reforma. Porque recordemos, esta reforma fue aprobada por la mayoría de los diputados y los senadores. Y como ellos representan los intereses del pueblo, deberíamos decir entonces que al pueblo le interesaba esta reforma. Es decir, al pueblo le interesa elegir al poder judicial. Pero, ¿qué es lo que nos dicen las actas? ¿Qué es lo que nos dicen los resultados en estas elecciones? De toda la gente que estaba en posibilidad de votar, únicamente el 13% decidió participar en estas elecciones. Y de ese 13%, aproximadamente el 10% hizo voto nulo. 458.7 millones de votos en total. Y de esos, 54.2 millones fueron nulos. Aclaración, si esta cantidad de votos les parece que sobrepasa la cantidad de mexicanos en posibilidad de votar, eso es porque en las boletas había que elegir varios puestos y cada uno de esos puestos se contabiliza como un voto. Y por eso es que tenemos 500 millones de votos con una participación ciudadana de únicamente el 13%. Todos estos datos vienen directamente del INE. 13%.
13%. Tan solo el 13% de los mexicanos decidió participar en estas elecciones. Pero ¿qué no se supone que había un interés real por parte del pueblo para participar y elegir al Poder Judicial? Porque de nuevo, si los diputados y senadores representan los intereses de los ciudadanos, deberíamos haber visto muchísima más participación por parte del pueblo. Pero como ya lo dije antes, diputados y senadores no representan una mierda. Lo único que representan estos señores, estas señoras, son sus propios intereses, es su propio beneficio. La representatividad es una farsa enorme y junto con ello también lo es la democracia. La democracia, por lo menos en la forma en que se tiene en este país, en la que se supone los políticos representan al pueblo. Por eso se suele hablar de el poder del pueblo, porque el pueblo elige a sus representantes, el pueblo elige a sus gobernantes. Pero cuando votas, el poder no es tuyo, hermano. El poder es de aquel político al cual se lo estás entregando por medio de una papeleta. El poder no es del pueblo, el poder es del Estado y de aquellos que lo conforman. La democracia es la mentira más grande que se nos ha contado en este país desde el siglo XIX y todavía a día de hoy. Pero más allá de toda esa farsa, de todo ese teatro, creo que es importante resaltar la manera tan patética, tan vergonzosa, tan cínica en la cual nuestros políticos reaccionaron ante este fracaso tan evidente. Estoy hablando de las votaciones por el Poder Judicial. Escuchemos lo que dijo nuestra presidente Claudia Sheinbaum. Cerca de 13 millones de mexicanos y mexicanas participaron el día de ayer en la elección al Poder Judicial. Por supuesto que es un éxito la elección. Comparemos 128 senadores frente a 13 millones de personas que libremente salieron a votar. Yo creo que fue un muy buen ejercicio. Participación, mucha participación. Libre. Fíjense lo que dice el PRIAN. No podemos quedarnos callados ante un proceso simulado que pretende disfrazar la imposición. Denunciaremos siempre cualquier intento de manipular la voluntad ciudadana. A ver, el PRI, lo que está ocurriendo hoy con la elección judicial no es un ejercicio democrático. Es un montaje grotesco, dicho por el PRI. Las casillas están vacías, el pueblo desconcertado. Quienes acuden lo hacen sin información, sin certeza, muchos votando al azar o con acordeones en la mano. Morena convirtió este proceso en una simulación que ofende al país. ¿Cuántos votaron ayer? Cerca de 13 millones. Fíjense cuántos votos tuvo el PAN en el 2024. 9.6 millones. Fíjense cuántos votos tuvo el PRI en el 2024. 5.7 millones. O sea, ellos dicen que participó muy poca gente. Pero resulta que los que participaron son más de los que les dieron su voto hace un año. 13 millones de personas. Inédito, democrático. Apostaban a que no iba a salir nadie a votar. Bueno, votaron más de los que votan por ellos. Todo lo que dijo aquí esta señora está mal. Este es un problema que le veo a los políticos de Morena y en general a los partidos de cualquier político, sea cual sea. Cuando algo te sale tan mal y es tan evidente, lo que tienes que hacer es bajar un poco tu nivel de arrogancia, tu soberbia, porque si el fracaso es muy evidente, intentar taparlo, intentar poner excusas y querer hacer verlo como si fuera un éxito, eso te resta muchísima credibilidad y le resta muchísima seriedad a tus palabras. Y el no reconocer tus errores, pues es algo que te frena. Y como tú eres quien va dirigiendo este barco, te frenas tú y nos frenas a todos. Y esto es justo lo que Claudia está haciendo en esta conferencia. Banda, el fracaso es muy evidente. Tan evidente como pensar que únicamente el 13% de las personas en posibilidad de votar decidieron participar. Con un 13% de participación no podemos decir que fue el pueblo el que eligió. Es absurdo pensar eso. Además, importante, siempre lo aclaro, el pueblo no está conformado únicamente por las personas que tienen posibilidad de votar, sino también está compuesto por todos los demás. Y a esos nunca los tomamos en cuenta, esos no nos importan. Que, a ver, no estoy diciendo tampoco que vayamos a mandar a todos los bebés ahí a votar. Para nada estoy diciendo eso. Pero es que incluso esos bebés forman parte del pueblo. Sus nombres están ahí registrados en las actas del registro civil. Y lo que me parece aún más cínico y desvergonzado y patético es tener que acudir al fracaso de los demás partidos políticos, en este caso el PRI y el PAN, que por supuesto son tremendos fracasos, eso creo que nadie lo va a negar, para intentar blanquear tu propio fracaso e intentar convertirlo en un éxito. Eso es tener una mentalidad
súper infantiloide. Es el típico, profe, ¿por qué me castiga a mí si Pedrito se portó peor que yo? No, señora. Por más miserables que hayan resultado las cosas en manos de los otros partidos políticos, usted tiene que responsabilizarse de sus propios fracasos, reconocerlos e intentar corregirlos. O si ya no puede, pues intentar buscar nuevos caminos o de plano pues, volver atrás, ¿no? Así de simple. La verdad que me parece lamentable la forma en que Claudia está asumiendo esta situación. Y así como ella, hay un montón que salen a decir las mismas estupideces. Gente que únicamente anda ahí lamiéndole las botas. Son sus perros falderos los que van y repiten estas cosas. En fin, espero haber arrojado un poco de luz en toda esta situación. Que haya quedado un poco más claro de qué se trata esta reforma, cómo funciona, cómo sucedieron las cosas. Y pues me gustaría saber qué es lo que opinan ustedes. Déjenlo ahí en la caja de comentarios. Se aceptan halagos, también se aceptan mentadas de madres. Este es un espacio completamente libre.